Buenas, buenas tardes entonces a toda la audiencia. Desde la Comisión de Tectónica queremos agradecer a quienes se hayan podido conectar a través de la plataforma de Zoom, y aquellos y aquellas que también lo hayan hecho a través del canal de YouTube. Hoy nos complace dar inicio a lo que hemos denominado el primer ciclo de charlas virtuales de la Comisión de Tectónica. Un poco la idea de este ciclo es invitar a colegas investigadores e investigadoras que desarrollan sus estudios en alguno de los ejes temáticos, digamos, que para quienes hayan asistido alguna vez a las reuniones de Tectónica sabrán que esos 4 ejes temáticos que actualmente se vienen dando hace tiempo son la tectónica preandina, la tectónica andina, la neotectónica y la geofísica y el modelado. Entonces, un poco la idea es ir a lo largo de este segundo semestre del año, ir invitando a distintos investigadores para que nos comenten un poco sus experiencias. Bueno, más o menos se estima que hasta fin de año vamos a tener 8 charlas. No van a ser toda la semana las charlas, está previsto que sea cada 2 semanas en principio. Y bueno, es una prueba piloto, una especie de prueba piloto. Si vemos que las charlas tienen éxito, tienen buena convocatoria, por ahí el año que viene seguimos con las charlas. Va a depender mucho también de esta horrible situación que estamos viviendo, si se quiere también. Y antes de presentar a la primera charla, yo quisiera, desde la Comisión de Tectónica, agradecer a la Comisión Directiva de la Asociación Geológica Argentina, ya que auspicia este evento. Y personalmente yo quiero agradecer a la doctora Silvia Carrasquero, porque me ha dado una mano, nos ha dado una mano muy grande con el tema de la conexión, de la conectividad. Nosotros estamos recién arrancando con este tema, tenemos todavía algunas incertidumbres y bueno, de a poquito nos vamos a ir ayornando. Así que, Silvia, un enorme agradecimiento. Ahora sí, voy a presentar la primera conferencia que está a cargo del doctor Carlos Costa, titulada Aspectos Generales de la Neotectónica Sudamericana. Para quienes no conozcan a Carlos, él egresó como licenciado y obtuvo su doctorado en Ciencias Geológicas en la Universidad Nacional de San Luis. Él desarrolló toda su carrera docente en esa institución y actualmente él es profesor titular del Departamento de Geología. Él es reconocido en el ámbito nacional e internacional por su experiencia y labor en el campo de la paleosismología y la amenaza sísmica. De manera que ha participado como asesor en diversas instituciones, empresas y organismos, nacionales como internacionales. Ha sido coordinador para la Argentina y Sudamérica del Mapa Mundial de Fallas Activas. Ha sido investigador invitado del Servicio Geológico de Estados Unidos y del Instituto de Ciencias Geológicas y Nucleares de Nueva Zelanda. Ha sido corresponsable en proyectos de cooperación internacional sobre neotectónica y riesgo sísmico en varias instituciones, en Estados Unidos, en Francia, en Alemania. Ha sido investigador principal del proyecto Global Earthquake Model y coordinador también del proyecto South American Rise Assessment. Bueno, tiene numerosas publicaciones en revistas nacionales, internacionales, muchísimas presentaciones en reuniones, congresos, ha dado conferencias y charlas en muchas instituciones, y ha dictado cursos de posgrado en neotectónica, en morfotectónica y paleosismología. Así que, bueno, sin más parangón, Carlos, te voy a invitar a exponer. Yo ahora en breve voy a desactivar la pantalla, lo que sí se ruega a toda la audiencia, por favor, mantener silenciados sus micrófonos y desactivar sus cámaras. Luego, al final de la conferencia, se transmitirán las preguntas a través del chat en vivo de YouTube y a través de la plataforma Zoom. Así que, Carlos, ahí dejo de compartir, así puedes presentar.
Bueno, muchas gracias, Augusto, y muchas gracias a la Comisión de Tectónica por esta invitación. Yo voy a empezar a compartir mi pantalla. Segundo. Ahí supongo que se ve. Ahí se ve perfecto, Carlos. Bien, perfecto. Bueno, la propuesta de esta charla es digamos, un recorrido, un tour virtual, ahora en la época de la virtualidad, un tour virtual a lo largo de la neotectónica sudamericana. Digamos, un tour a vuelo de pájaro, dada lo ambicioso de la temática, o más bien a vuelo de cóndor, porque ustedes imaginarán que la mayoría de las deformaciones neotectónicas están concentradas en el ambiente andino. De manera que para tratar de acometer este objetivo un poco ambicioso para una sola charla, vamos a tratar de circunscribirnos en las estructuras más importantes y en los aspectos esencialmente descriptivos de las mismas. No vamos a tratar tanto su impacto desde el punto de vista de peligro sísmico o de su conexión con cuestiones geológicas precuaternarias. Pero antes de empezar, quiero comentar que esta charla tiene en realidad varios partícipes necesarios, como se dice en el ámbito judicial, porque son los colegas de varios países de Sudamérica con los cuales compartimos en más de una oportunidad proyectos internacionales y a partir de los cuales yo me han mostrado cosas o hemos discutido cosas o he aprendido cosas con ellos y obviamente con muchos otros colegas de distintos países, no solamente de Sudamérica. Así que muchas de las cosas que les voy a comentar acá, de alguna forma las aprendí a través de experiencias con ellos, y fundamentalmente de la última experiencia que tuvimos, que fue el proyecto denominado SARA, o South American Risk Assessment, que fue básicamente la última compilación que hicimos de todo lo que son las estructuras neotectónicas sudamericanas y que actualmente está en prensa en este número especial del Journal of South American Earth Sciences. Esto realmente es interesante de destacar, porque en Sudamérica a lo largo ya de varias décadas se ha establecido un network de colegas que trabajan en neotectónica en distintos países y que realmente es una fortaleza regional. Esta recopilación que hicimos básicamente ha tenido el concurso, el aporte de numerosos expertos locales y realmente, digamos, ha sido un feedback muy interesante, muy productivo a lo largo de varios años. ¿Por dónde empezar? Yo diría que si tuviéramos que sumarizar los rasgos más prominentes de la neotectónica sudamericana, y si uno mira básicamente lo que es el mapa de Sudamérica y lo que es la radiografía de las estructuras neotectónicas tal cual la conocemos ahora, o sea, con el estado actual del conocimiento, nosotros podemos ver que la distribución, geometría y la cinemática de todas estas estructuras están controladas por las herencias de los rasgos geológicos precuaternarios y por el contexto geodinámico, por el contexto de placas recientes, ¿no? Entonces pensemos que Sudamérica tiene una increíble variedad morfoclimática, ¿no? Desde climas hiperáridos hasta rainforests, geodinámicos, tenemos ambientes vinculados a la subducción, a bordes transformantes de límites de placas, a ambientes enteramente cratónicos. Entonces, este es un punto de partida realmente muy importante, sobre todo para tratar de acometer uno de los grandes desafíos del conocimiento de las estructuras sudamericanas, que es tratar de concebirlas o entenderlas con patrones de interpretación estándar. Es decir, debido a la gran diversidad de rasgos o de ambientes morfoclimáticos, morfotectónicos, la expresión de una misma estructura con un mismo grado de actividad puede tener, digamos, improntas morfológicas o geológicas completamente diferentes. No es lo mismo una falla que mueve 2 milímetros por año en un ambiente hiperárido en la puna de Atacama,
que en un sector, digamos, del subandino boliviano. O sea, las improntas que eso tiene son completamente distintas. Y como básicamente nuestro aprendizaje, como básicamente nuestro primer contacto con la expresión de las estructuras neotectónicas es a partir del análisis del relieve, es a partir de sensores remotos, entonces ese tipo de improntas más, diríamos, también nuestros prejuicios con los cuales nos hemos formado o con los cuales nos han acompañado durante buena parte de nuestra experiencia, que es vincular en relación proporcional una mayor linearidad con un rasgo, con una significación neotectónica más importante. Eso no necesariamente tiene que ser así. Vamos a ver inclusive ejemplos de todo este tipo de cuestiones. El segundo punto a considerar es que la clásica división de los Andes en Andes del norte, centrales y del sur, podemos ver que desde el punto de vista de la representación de estructuras neotectónicas es bastante funcional. Nosotros vemos que, de hecho, aún considerando el ambiente andino, la distribución y ocurrencia espacial de las estructuras neotectónicas, ustedes ven que no es homogénea. Ustedes ven que tenemos todo lo que son los Andes del norte, de Ecuador hacia el norte, con estructuras mucho más organizadas, mucho más continuas, digamos, cartográficamente más elegantes que lo que ocurren hacia todo lo que serían los Andes centrales y los Andes del sur. Entonces, Sudamérica tiene básicamente los extremos norte y sur dominados por tectónica transcurrente debido a todo lo que es el contexto de placas actuales, de cinemática de placas actuales. Cuando vamos a los Andes centrales, acá el motor principal del mountain building y de la dinámica actual es obviamente la subducción, y acá vemos que los principales elementos que de alguna manera controlan el desarrollo de las estructuras neotectónicas es obviamente las herencias, las estructuras que son reactivadas y las diferentes geometrías de la subducción. Respecto a los Andes del sur, son muy poco conocidos desde el punto de vista neotectónico, es decir, del Golfo de Penas hasta lo que es la isla de Tierra del Fuego, salvo todo lo que es el sistema de fallas Magallanes-Fañano, es muy poco lo que conocemos hasta el presente. Entonces, con toda esta variedad de contextos morfoclimáticos, morfotectónicos, geodinámicos, ¿cómo podríamos tratar de establecer algún criterio de sistematización descriptiva para contar rápidamente las características neotectónicas de Sudamérica? Una posibilidad puede ser utilizar el concepto de dominio neotectónico. Un dominio neotectónico es aquella área homogénea que presenta similaridades en el estilo estructural de los rasgos de las estructuras neotectónicas y que tiene dependencia de una herencia geológica y o está de alguna manera limitado por unidades morfoestructurales mayores. Esto de ninguna manera pretende rastrillar o sistematizar a todas las estructuras neotectónicas, pero pensamos que de alguna manera sistematiza la ocurrencia de las principales en los principales ambientes geológicos. ¿Cuáles son esos dominios? Bueno, el primero es lo que sería el frente orogénico andino, ¿no? La zona de formación frontal andina que mira hacia el antepaís. Vamos a ver que esa zona, bajo el estilo de fajas plegadas y corridas, está presente a lo largo de prácticamente toda Sudamérica. El otro ambiente sumamente importante en cuanto a la significación de las estructuras es todo lo que tiene que ver con el margen del bloque norandino, el Norandian Slaver, y la costa caribe respecto a la interacción con la placa sudamericana. Otro es todo el interior, la deformación del interior del bloque norandino, que se da fundamentalmente en estructuras en territorio colombiano y con predominio fundamentalmente de deformación transcurrente. Otro es, obviamente, una gran generalización, todo lo que son los sectores aledaños a la costa pacífica y hasta el piedemonte de la cordillera oriental en los Andes. Otro contexto que tiene sus características particulares son los altos, los high Andes de la cordillera occidental y el altiplano en Bolivia y Perú, la cordillera oriental y la zona interandina, las sierras pampeanas,
el margen transformante onshore entre la placa Scotia y la placa sudamericana en Tierra del Fuego, y bueno, la gran área, digamos, la gran región arealmente importante de Sudamérica, con ocurrencia obviamente menor, son zonas con una tasa de formación menor, esto incluye desde las cuencas de antepaís, desde las cuencas periqueratónicas o lo que entre comillas se llaman slowly deforming regions, pero vamos a ver que los colegas de Brasil también nos han mostrado que esto realmente no es tan así, sino que también pueden documentarse deformaciones cuaternarias en este tipo de terrenos. Entonces, empezando por la zona de deformación frontal andina, esto es interesante porque si uno mira desde Venezuela hasta Tierra del Fuego, vamos a ver, como comentamos recién, que el contexto, digamos, la heterogeneidad del contexto geológico sudamericano son muy grandes desde el punto de vista de la herencia de los terrenos precuaternarios y del contexto geodinámico actual. Sin embargo, aún entre las placas, entre todo lo que es la placa, digamos, la interacción entre la placa Caribe en Venezuela, en todo lo que es lo que se denomina ya el corrimiento frontal, la zona subandina en los Andes de Mérida, todo este sector, aún saliendo del ámbito de los Andes frontales, están caracterizados por fajas plegadas y corridas en el ambiente subandino, de evolución muy diferente, de evolución, digamos, precuaternaria muy distinto, pero en donde se verifican la reactivación de estructuras con ese tipo de estilo, y en donde, por ejemplo, en el caso del margen de los Andes de Mérida, que vamos a volver nuevamente sobre esto, Frank Audemars y colegas de Fumbisis en Venezuela han documentado todo lo que son las deformaciones cuaternarias expresadas fundamentalmente por perturbaciones de lo que son las asociaciones geomórficas pedemontanas y anomalías del drenaje que muestran terrazas basculadas, muestran anticlinales ciegos con terrazas abovedadas, el flanco frontal de anticlinales. ¿Cuál es el tema en todos estos sectores? Obviamente todos estos sectores están dominados por una cobertura vegetal importante, están dominados por, digamos, estructuras ciegas que prácticamente carecen de afloramientos. Entonces, este tipo de estructuras son de alguna manera identificadas mediante análisis morfotectónico y validadas por información de subsuelo, fundamentalmente líneas sísmicas. Si nosotros seguimos hacia Colombia, en lo que en Colombia se llama el Frente Andino Oriental, Frente de Corrimiento Oriental, vemos también una situación bastante parecida. Vemos anticlinales asociados a corrimiento ciego. Fíjense que estas son terrazas cuaternarias abovedadas con el desarrollo de gargantas epigénicas. Todo este sector vemos terrazas basculadas hacia el edificio andino, en donde nos están mostrando una actividad de todo este tipo de corrimientos que estudios recientes, apoyados en isótopos cosmogénicos, han mostrado tasas de acortamiento que van entre 1 y 3 milímetros por año. Si seguimos más hacia el sur, en lo que en Ecuador se llama la zona subandina, vemos que, por ejemplo, grandes ríos como el río Pastaza está prácticamente de alguna manera modificado su curso. El antiguo abanico aluvial del río Pastaza ha sido en muchos casos descabezado y el río está siendo modificado o generando difluencias asociadas a estructuras subandinas activas y vinculadas en muchos casos a lo que se denominan los corrimientos de Napo y Cutucú. Simplemente dame un comprendido, Augusto, si se está recibiendo bien, porque yo a lo mejor estoy hablando y no sé si mi conexión es buena. Se escucha muy bien, Carlos. Ok, perfecto. Escucha bien, Carlos. Bárbaro, gracias. He estado con conexión inestable, así que por ahí no sé si me quedo hablando solo. Y fíjense que si seguimos viajando hacia el sur, a pesar de que ya al sur del Golfo de Guayaquil entramos en el ambiente de los Andes centrales, también en este sector están descritas estructuras neógenas cuaternarias asociadas a la falla Tapiche, y bueno, ya colegas como Dumont, Babi
ya desde los años 90, ellos hablan de la zona basculada subandina, en donde dice que todos los acomodamientos cuaternarios asociados a propagación de corrimientos genera todo este sector, por ejemplo, el río Ucayali genera un cauce prácticamente subsecuente hasta que se junta con el Marañón y el Pastaza y logran cruzar el arco de Iquitos para formar el Amazonas. Según ellos, todo esto está de alguna manera controlado por una tectónica que tiene una impronta muy sutil y obviamente cubierta con una cobertura vegetal importante, pero que está indicando un ajuste dinámico a todo lo que es la evolución de ese ambiente de fajas plegadas y corridas. Ahora, fíjense que hasta ahora yo he venido hablando de que son lo que nosotros obtenemos de datos neotectónicos acá son evidencias de alguna manera indirectas que están apoyadas en datos de subsuelo, pero hasta ahora en ninguno de esos lugares que yo he comentado es factible la observación, digamos, a escala métrica, a escala de afloramiento, de las características de esos corrimientos, ¿no? Es decir, es un poco las incertidumbres epistémicas respecto a características ya más detalladas y sobre todo que tienen que ver con las características sismogénicas de estas estructuras, es un poco el gran ausente dentro del conocimiento que tenemos de la enotectónica de ese sector. Cuando nos vamos ya al ambiente del frente orogénico, el frente de corrimiento boliviano, también lo que se llamaba la falla o el corrimiento de Mandeyapecuá también fue reportado en los 90 por Baví y por Dumont, pero recientemente Ben Brooks y otros colegas estuvieron trabajando con la impronta geodésica de todo ese sector, de todo el corrimiento de Mandeyapecuá, y ellos encontraron, digamos, importantes tasas de acortamiento holocena, pero fundamentalmente el modelado de GPS les permite, según su interpretación, reconocer una importante rampa bloqueada por debajo de lo que es este frente de corrimiento, cuya magnitud es semejante a las rampas bloqueadas actualmente en el Himalaya y que preconfigurarían un área potencial de ruptura que, según ellos, indicaría una capacidad sismogénica de un magnitud 8 o mayor. Es decir, tiene una asignatura geodésica muy importante. Lo que falta todavía ahí son estudios neotectónicos de detalle, es decir, tratar de conocer cuáles son las características de la estratigrafía cuaternaria asociada a la zona de formación. Por lo que realmente si queremos irnos a tratar de entender o de tocar con la mano la impronta en superficie de cómo un corrimiento deforma durante el cuaternario, tenemos que viajar hasta la precordillera de San Juan y Mendoza en Argentina. Acá se dan una serie de consecuencias bastante felices, como un clima árido y toda una serie de rocas neógenas que son atravesadas por varios cauces antecedentes. Entonces, básicamente, este sector es uno de los pocos lugares a lo largo de todo el frente de corrimiento andino en donde uno realmente puede analizar a escala de afloramiento mediante trincheras, etcétera, todo este tipo de situaciones. Ustedes saben, para la gente de Argentina, que la precordillera de San Juan y Mendoza tiene improntas geológicas completamente distintas. En el caso de San Juan, la precordillera de San Juan está caracterizada por una faja plegada y corrida paleozoica que tiene vergencias opuestas, la precordillera central, que nosotros llamamos corrimientos tipo andinos, con vergencia hacia el este, y la precordillera oriental con corrimientos tipo pampeanos, con vergencia hacia el oeste. Esto configura una zona triangular con interacción de corrimientos con vergencias opuestas, que es donde se verifican las principales deformaciones y donde además han tenido lugar terremotos históricos importantes. No voy a mostrar todo, pero si una de las características más emblemáticas de la precordillera oriental a nivel de impronta morfológica es sin duda la falla de la Rinconada, que como ustedes ven, este tipo de improntas aparecen en la pendiente dorsal. Es como lo que los geólogos de las Rocky Mountains llaman back limb tightening structures, es decir, estructuras de aprietamiento del limbo dorsal de una lámina de corrimiento. Estas son vistas aéreas oblicuas de la falla de la Rinconada,
Y lo primero que llama la atención de este tipo de rasgos morfotectónicos es la marcada rectilinearidad para una falla que es una falla inversa, porque nosotros estamos acostumbrados a ver fallas inversas con, digamos, con patrones lobulados o generalmente muy poco prolijas. La falla de la Rinconada tiene realmente una impronta muy clara, muy bonita, y es básicamente porque está controlada por la estratigrafía subyacente de rocas cenozoicas. Entonces, a esto es básicamente unas estructuras de tipo bedding parallel o posiblemente flexodeslizantes que generan rasgos lineares bastante marcados. Una cosa muy interesante también que nos permiten estos afloramientos, y realmente es apasionante cuando la neotectónica o la paleosismología se transforma en lo que sería verdaderamente un sandbox, un experimento de caja de arena, ¿no? Fíjense que esto es una trinchera, esto es 1 metro, o sea que acá estamos analizando lo que pasa con la parte superior de un corrimiento, la parte más jovencita del corrimiento de la falla de la Rinconada, cuando, digamos, tiene una disminución de ángulo en superficie, entonces se ve lo que es una geometría de wedging. Acá lo que tenemos es un corrimiento en cuña, esa actividad genera el represamiento, porque son escarpas contrapendientes, el represamiento de finos y el desarrollo de estratos de crecimiento, en uno de los muy pocos lugares en el mundo en donde uno puede utilizar estratos de crecimiento para discretizar eventos. Es una cosa muy rara. Y también nos enseña otras cuestiones, como por ejemplo que este tipo de morfologías, este tipo de geometrías de estructura, difícilmente pueda generar escarpas muy notorias, porque básicamente lo que vamos a tener acá es un pequeño tilting, ¿no?, de lo que sería el limbo frontal de esta estructura monoclinal, y pensando también en lo que es la supuesta historia sísmica de esta falla, siempre se ha hablado que el terremoto de la Rinconada, de magnitud MW 6.8, siempre fue difícil o problemático reconocer si habían habido o no rupturas asociadas a ese sismo. Aun cuando no está en claro si existe una conexión física entre esta falla y el sismo, entonces uno acá mirando esta trinchera se da cuenta que esta falla tiene muy pocas probabilidades de romper en superficie, que más bien va a generar un warping, va a generar alabeos suaves antes que una ruptura. Este tipo de cosas uno también lo comprende mejor vinculando morfología con las características de la estratigrafía cuaternaria, que como ustedes ven en esta imagen acá a la izquierda, sí tiene la típica morfología de un corrimiento, esos morfologías muy sutiles, lobuladas y con, digamos, con un rasgo lineal o curvilineal muy poco definido, que no tiene contraste en este caso entre lo que es el significado del rasgo lineal y el significado de la actividad de la estructura. Otro lugar donde podemos ejemplificar muy bien este concepto que yo les comentaba de el control de la estratificación por parte del acortamiento cuaternario es lo que ocurre en el interior de esta zona triangular, de este jamón del sándwich, sería que está en el medio entre las dos precordilleras que acortan. Es en el abanico del Mocho, en la precordillera de San Juan, cerca de la Serra de Sequión, que ya fue reportado en los 80 por Uliarte y colaboradores. Fíjense qué bien que se ve la correlación entre las escarpas que fragmentan la superficie del abanico ya no funcional y todo lo que es el plano de estratificación de las rocas cenozoicas. Fíjense cómo tenemos acá una distribución de la deformación a lo largo de n planos, ¿no? Ese es otro concepto muy interesante para incorporar a la caracterización de tasas de deformación, tasas de acortamiento. Si nos seguimos más hacia el sur, ya en lo que sería la precordillera sur o precordillera de Mendoza, que es un ambiente neotectónico diferente porque resulta de la reactivación y la inversión de cuencas extensionales triásicas. Esta foto a mí me parece muy interesante. Yo generalmente se la muestro a los alumnos cuando uno quiere visualizar lo que es un ejemplo actual o activo de mountain building, o sea, un sector donde realmente se está generando relieve. Acá nosotros vemos el lugar donde los Andes están creciendo actualmente,
y vemos básicamente representado no por grandes morfologías de escarpas de falla, de hecho no hay morfologías primarias de escarpas acá, tenemos nuevamente lo que caracteriza fallas inversas, es decir, estos bordes lobulados, característicos de ángulos bajos de corrimiento. Tenemos una planicie aluvial pedemontana cuaternaria, pero que ya ha sido desmembrada, no es funcional. Tenemos todo este sector, toda esta lámina de corrimiento que ya ha sido incorporada al labio elevado del corrimiento, que en este caso progresa, avanza down to the basin hacia el antepaís. Realmente la Sierra de las Peñas es un ejemplo mundial de corrimientos cuaternarios, sobre todo por todas las observaciones, no solamente morfológicas, que podemos hacer ahí. Y bueno, la gente de Argentina seguramente muchos conocen, están familiarizados con una de las localidades típicas, en la boca del río de las Peñas, donde tenemos Plioceno montando todos esos depósitos pleistocenos, cuya cronología sabemos solamente en la parte más reciente. Fíjense qué interesante también la reología, las cuestiones reológicas que nos muestra la neotectónica también, ¿no? Fíjense acá la transposición tectónica que tiene el labio elevado, las rocas totalmente deformadas, y acá el cuaternario son conglomerados, que no, son gravas, mejor dicho, que no están consolidados, fueron sobrecorridos unos cuantos metros, posiblemente más de 100 metros estimamos, y prácticamente no han transpirado. Fíjense que la estratificación horizontal se la puede seguir prácticamente hasta este sector, solamente se reconoce una zona de cizalla de unos 30 centímetros, contrastando terriblemente con lo que es la deformación del labio elevado. Esto es típico de las fallas inversas, y esto también tiene un significado muy importante desde el punto de vista del peligro sísmico, porque donde se dan las mayores aceleraciones, los mayores ground motion en el terreno es justamente en el labio elevado y mucho menos en el labio bajo. La boca del río de las Peñas, esta es una mirada hacia opuesta, digamos, hacia el norte, muestra una interesante interacción entre lo que es tectónica y sedimentación, con un montón de terrazas con diferentes grados de formación. A diferencia de lo que nosotros creímos durante muchos años, la espectacularidad de este afloramiento no se debe tanto a la tasa de movimiento de la estructura. Acá el Correo de las Peñas tiene a lo sumo 0.5 milímetros por año durante el Pleistoceno superior, sino que más bien se debe a una tasa de entallamiento, una tasa de incisión muy importante que, bueno, después si quieren podemos referirnos. Antes de pasar a la siguiente, quería destacar que nosotros, digamos, podemos documentar las deformaciones cuaternarias del frente orogénico más o menos hasta la latitud de la provincia de Neuquén, 38 grados, después lo perdemos un poco, al menos respecto al conocimiento específico de investigaciones neotectónicas. Siguiendo con el siguiente ambiente, todo lo que sería las deformaciones neotectónicas asociados al bloque andino en general, asociado a todo lo que es el escape del bloque norandino hacia el noreste, pero fundamentalmente a todo lo que es el borde oriental del bloque norandino con la placa sudamericana en sentido estricto. Entonces vemos que toda la costa caribe de Sudamérica está de alguna manera controlado su shaping este-oeste por un sistema de fallas bastante veloces, como la falla Ocancón, San Sebastián, El Pilar, que termina más o menos en la isla de Trinidad, la zona del delta del Orinoco. Después ese sistema, digamos, entra a través de la falla de San Sebastián en los Andes de Mérida, a la falla de Boconó, y hace unas contorsiones bastante extrañas para terminar en lo que sería el sistema de falla de Puná en el Golfo de Guayaquil, justamente en lo que son el límite austral de los Andes del norte. Vamos a ir mirando algunas características más importantes de todo este sistema. Si alguna vez hicieron turismo en la isla Margarita, posiblemente antes de llegar ahí hay una isla que se llama la isla Cubagua, en donde toda la acción de las fallas del Pilar, fíjense, esta situación se puede ver muy bien, es tectónica transcurrente pura, no hay prácticamente cero componente vertical. Esto corresponde al sistema de fallas del Pilar y como ustedes ven tienen tasas de movimiento importantes porque acá básicamente tenemos una interacción
interplaca. Cuando nos metemos hacia dentro del continente, ya dentro de los Andes de Mérida son básicamente una construcción montañosa en donde la estructura más importante, que es la falla de Boconó, tiene una posición axial respecto a esos frentes. Y la falla de Boconó es realmente un manual de morfología transcurrente, ha sido estudiada desde hace muchos años, pero fundamentalmente a partir de los trabajos de Carlos Schubert en los 80, y bueno, después Frank Audemars y colegas de Fumbisis y otros colaboradores a partir de entonces. Es una falla, una de las fallas, posiblemente la falla mejor conocida en cuanto a la actividad cuaternaria. Tiene tasas de movimiento que depende, pero están en el orden de los 4 o 11 milímetros por año. Ahora, una cosa que realmente es interesante llamar la atención, fíjense que acá estamos hablando, en este caso, una de las localidades más clásicas, la falla de Boconó, en donde la falla rompe, digamos, segmenta una morrena y genera toda una serie de situaciones muy, muy interesantes, lomo de obturación, bueno, toda una serie de ponding alluvium, etcétera, etcétera. Pero fíjense ustedes que la linearidad de una falla que puede llegar a mover hasta 10 milímetros por año, es realmente bastante modesta si lo comparamos con estructuras mucho menos veloces. Pensemos, por ejemplo, la falla de Atacama, que vamos a ver después, que están en ambientes obviamente mucho más propicios, en donde la falla tiene más chance de ganarle la pelea a la sedimentación o a la erosión. Acá la falla de Boconó tiene que vérsela con un ambiente bastante agresivo, mucha pendiente, mucho material disponible en las laderas, un clima de páramo, subpáramo también bastante agresivo. Entonces nuevamente acá vemos que la linearidad discreta no necesariamente es sinónimo de una actividad pobre. Cuando pasamos digamos, cuando seguimos hacia el sur, pasamos hacia Colombia, yo no veo la parte superior de la pantalla, creo que no, voy a tratar de mover, no voy a mover la barra de tareas, pero bueno, no veo bien el fondo, lo voy a tratar de señalar a dedo. Digamos que la falla de Boconó cuando entra en Colombia hace toda una serie de bendings y en la zona de los Andes, de la cordillera oriental de Colombia, digamos que tiene una superposición con todo lo que sería la zona frontal andina que veíamos recién. Acá lo que sería la continuidad cinemática de la falla de Boconó, perdón que molesta acá, digamos, se superpone con todo lo que es la actividad neotectónica de los frentes de corrimiento que veíamos nosotros en el sistema Guaycáramo, etcétera, que veíamos recién. Esto es una orientación más norte-sur. Después de la localidad de Villavicencio, más o menos Mocoa, este sistema entra nuevamente en el ambiente de la cordillera oriental y ahí reasume nuevamente sus características transcurrentes, es lo que acá se conoce como el sistema de fallas de Algeciras, una falla con cinemática cuaternaria típicamente dextral, y eso queda muy bien representado, por ejemplo, en cuencas pull-apart intermontanas. Ven, acá tenemos una geometría pull-apart con escarpas jóvenes que fragmentan conglomerados pleistocenos en pleno ambiente erosivo de la cordillera oriental. Si seguimos más hacia el sur, todo eso se conecta con toda la falla de Sibundoy, Afiladores, en el alto valle del río Magdalena, y pasa a Ecuador a través de todo lo que es el sistema de la falla Chingual-Consanga, que vamos a ver enseguida. Cuando este sistema entra en Ecuador, tiene también una disposición más norte-sur, y acá están asociados a lo que se conoce como la depresión interandina o la depresión tectónica de Quito, la Tacunga, que está caracterizado por digamos, estructuras fundamentalmente compresivas. Y acá también quería mostrarles otro ejemplo al norte de la depresión de Quito, en donde vemos un ejemplo muy claro, en donde esta falla que está afectando tefras holocenas, todo esto son tefras holocenas,
obviamente tiene una tasa de movimiento que es menor a lo que es la importante tasa de sedimentación volcaniclástica. Entonces, esta es una falla activa en el Holoceno, pero fíjense que la representación morfológica de esa falla es cero, o sea, no hay una escarpa que represente este tipo de estructura. Quiere decir que el análisis del terreno basado en los preceptos tradicionales de caracterizar o de reconocer estructuras darían muy poco resultado en este tipo de ambientes, y uno generalmente tiene que pensar en otro tipo de criterios, en otro tipo de estrategias. Nuevamente acá, estas deformaciones tienen también tasas de acortamiento entre 1 y 4 milímetros por año. Después, todo este sistema del borde del bloque norandino nuevamente toma una dirección noreste a través fundamentalmente de la falla de Payatanga, terminando, como les decía, en el Golfo de Guayaquil, en el sistema de fallas de Puná. La falla de Payatanga también está expresada, vemos acá una linearidad, digamos, de escarpas contrapendiente, en un ambiente húmedo. Entonces, digamos, los trazos no son del todo continuos, pero los colegas del Instituto Geofísico de Ecuador y colegas de Francia han realmente hecho muy buenos registros de la reconstrucción del registro paleosísmico a partir de trincheras. El otro ambiente que podemos referirnos es el ambiente de la cordillera occidental de los Andes, del ambiente de la costa pacífica y el piedemonte de la cordillera occidental. Y como digo acá, estamos metiendo en una misma muchísimas cosas, porque desde el punto de vista del contexto geológico tectónico aparecen cosas muy diferentes, simplemente que acá está sistematizado en función de los rasgos neotectónicos que nosotros conocemos. En el ambiente del Antearco de Perú, los colegas de Ingemet y Laurent Sodan y otros colegas de Francia han mapeado, han realizado muy bien estructuras entre Moquegua, Tacna, más o menos al norte del Codo de Arica, con régimen cinemático diverso, pero con predominio de transcurrencia y compresión, asociado a todo lo que es el desarrollo del altiplano. Si nos vamos a Chile, hay realmente ejemplos espectaculares al sur del Codo de Arica, ejemplos espectaculares de abovedamiento, de superficie de erosión neógenas. Fíjense en lo que son el desarrollo impresionante de estas gargantas epigénicas, grandes flexuras, digamos, acá tenemos la escala de 10 kilómetros, y un ejemplo también de libro, el desarrollo de fallas tipo bending moment, es decir, fallas extensionales, fallas normales en la charnela de estos grandes anticlinales. Una de las grandes estructuras, obviamente, de todo este sector es el sistema de fallas de Atacama. Es un sistema muy bien impuesto a lo largo de aproximadamente 1000 kilómetros en el ambiente de costa pacífica, con un desarrollo muy vinculado a todo lo que es de la dinámica de la subducción, de periodos cosísmicos, periodos intersísmicos, y acá nos vamos al otro extremo que decíamos, ¿no es cierto? Tenemos un clima hiperárido, en donde el desarrollo de los rasgos lineales es obviamente muy notorio. Tenemos acá lo más estudiado, sobre todo por los colegas de Antofagasta, es la zona de la península Mejillones, los alrededores de Antofagasta, en donde las linearidades de fallas son realmente muy, muy interesantes. Esto es la falla de Mejillones en este sector, donde fíjense, tenemos linearidades muy marcadas, rocas, digamos, mecánicamente muy degradadas, pero donde se reconocen todavía improntas de facetas triangulares asociados al trazo de la falla. Otra falla asociada al sistema de fallas de Atacama en ese sector es la falla Mititu. Fíjense qué bonito el desarrollo de escarpas, digamos, de muy buena rectilinearidad. Y como les comentaba hace un rato, lo que uno observa en las trincheras de estas fallas es que hay, por ejemplo, una gran profusión de cuñas de relleno, sobre todo en el labio bajo. Acá está Rick Almendinger señalando una de esas cuñas de relleno. Ve que son cuñas que están rellenadas, este es
el contacto principal con el bedrock, y acá tenemos todo un montón de material suprayacente que ha caído, que ha quedado atrapado, como evidencia de ground shaking importante. Así, cuando hay un megaterremoto asociado a un megathrust, generalmente en el labio bajo de las fallas normales y en el labio elevado de las fallas inversas tenemos aceleraciones muy importantes y eso generan realmente sacudimientos del terreno, ground shaking importantes, y ahí es donde se producen todo este tipo de fenómenos de grietas, que si bien no permiten caracterizar la magnitud de un sismo, sí nos permiten indicar que, digamos, las aceleraciones que sufrió el terreno en esas oportunidades fueron realmente significativas. El otro gran jugador, el otro gran elemento de este dominio morfotectónico, yéndonos ya al sur de Chile, es la falla de Liquiñe-Ofqui, que también es una de las primeras fallas que fueron documentadas desde el punto de vista neotectónico. La falla de Liquiñe-Ofqui tiene quizás su mejor expresión en el sur, digamos al sur del Golfo de Aysén, la zona de la laguna San Rafael, y en el Golfo de Aysén los colegas de Chile recientemente han documentado en base a geofísica somera detalles muy bonitos de todo lo que es la perturbación de los sedimentos del Golfo. A nosotros, durante la realización del proyecto SARA, realmente nos ha costado bastante validar las tasas de movimiento asignadas a la falla de Liquiñe-Ofqui en función de las improntas morfotectónicas, sobre todo en el norte, donde se supone que la falla, digamos, tiene vínculos cinemáticos a través del volcán Copahue con todo lo que es el sistema Antiñir-Copahue en Argentina. Digamos, es una falla complicada porque también tiene una cobertura vegetal muy importante, digamos, episodios glaciares recientes, no es sencillo. Sin embargo, la falla Liquiñe-Ofqui tiene una impronta morfológica indudable y tiene una impronta geodésica a partir de estudios de GPS, digamos, también muy importante, y estudios recientes también por colegas de Chile, ha mostrado tasas de movimiento realmente impresionantes. Ellos postulan entre 10 y 25 milímetros por año, lo cual haría a la falla Liquiñe-Ofqui como la falla continental más veloz, ¿no? La falla continental más veloz del continente. Yo estoy seguro que en los próximos años va a haber muchos avances sobre esto, porque todavía lo que nos falta en esta estructura son estudios justamente de las características de la zona de formación cuaternaria, poder, en base a estudios de afloramiento, poder validar las observaciones geodésicas y las observaciones, fundamentalmente las improntas sismológicas de todo este sector, ¿no? El otro ambiente interesante, también sobre todo desde el punto de vista morfotectónico, es la cordillera occidental, y que abarca básicamente Altiplano, Puna. Acá, digamos, uno de los ejemplos más paradigmáticos de los Andes es el sistema de fallas de la Cordillera Blanca, sin entrar en todos los debates que implica tratar de entender por qué tenemos uno de los picos, uno de los relieves más importantes andinos marginados por fallas normales y con tasas de movimiento que pueden llegar hasta 5 o 6 milímetros por año. Lo cierto es que uno aprende mucho de estudiar todos los sistemas de fallas, ¿no? Fíjense que acá tenemos mega facetas triangulares, ¿no? Todas estas son facetas triangulares de centenares de metros de amplitud que están puliendo los planos del batolito, del granito de la Cordillera Blanca. O sea que lo que tenemos acá son fallas que marginan morfologías de largo plazo, o sea, morfologías que han estado funcionando, escarpas de falla que han estado funcionando durante periodos de tiempos prolongados. Y podemos estudiar también sectores en donde la falla de la Cordillera Blanca sigue afectando a morrenas o sedimentos glaciares. Fíjense que acá se ven estos puntos, son bloques glaciares. Quiere decir que uno puede estudiar toda la transición de lo que pasó con las grandes facetas triangulares que implican desplazamientos de varios centenares de metros a digamos, geoformas o desplazamientos que han ocurrido en el Holoceno y ocurren en el Pleistoceno. Realmente es una de las localidades más emblemáticas de la neotectónica andina. Otras características de la
del ambiente de la cordillera oriental, muy interesante también, y también asociado a fallamiento normal, tiene que ver con el tipo de fallamiento que aparece asociado a uno de los relieves más importantes de los Andes, el Cañón del Colca, al noreste de Arequipa. El relieve relativo acá, este volcán, que es el Hualca Hualca, tiene 5.500 metros y acá tenemos 1.300 metros. O sea, la diferencia de relieve es realmente pavorosa, es un cañón espectacular. Lo interesante de estas fallas es que son fallas normales contrapendiente. Acá fíjense que hay hay un mega deslizamiento asociado a fenómenos volcánicos, perdón, este es el Hualca Hualca, me confundí. Y cuando uno observa, estas son escarpas que afectan a coladas basálticas recientes, cuaternarias, a las cuales se le han podido hacer los colegas de INGEMET, también topografía de detalle y geofísica que muestra esa concordancia. Entonces, este tipo de situaciones es muy interesante entender cuál es el origen de la falla. ¿Es un origen puramente tectónico? ¿Es un origen vinculado a colapso volcánico? ¿Es un origen vinculado a fenómenos gravitacionales? Es realmente muy interesante tratar de entender esto porque tiene un impacto directo en la caracterización sismogénica de la estructura. Saber si son rupturas primarias o son rupturas inducidas por otros fenómenos realmente tiene un impacto directo en el peligro que uno puede asociar a ese tipo de estructura. Otro ejemplo, digamos, otra de las cosas que aprendimos de los terremotos históricos, Sudamérica no tiene muchas rupturas históricas continentales, por lo tanto, no tenemos muchos proxies para comparar las rupturas prehistóricas. Pero este es uno de los sismos también de rupturas más espectaculares, el terremoto de Ancash, también un poquitito al norte de la Cordillera Blanca. Fíjense, esta es una falla normal, es una falla absolutamente prolija, pulcra. Fíjense que acá tenemos un nombre como escala, es todo cara libre, no hay prácticamente coluvio, no hay caída de detritos, porque básicamente las fallas normales, digamos, tienen un movimiento que no se opone a la gravedad. Entonces son obviamente mucho más bonitas y no por casualidad las fallas normales son las que siempre ilustran los manuales de geomorfología o de geología estructural cuando hablamos de morfología de fallas. Vamos a contrastar esto con algo que vamos a ver inmediatamente. Pero hay algo que llama la atención acá, y que si ustedes ven, esta escarpa parece una escarpa simple. Nosotros hablamos de escarpa simple, aquella escarpa que se produce cuando no había un relieve preexistente. Yo tengo un marcador morfológico en este caso y se produce un desplazamiento que es básicamente debido al sismo. Tenía este pequeño relieve acá que parece un relieve residual. Eso no es como la escarpa de la Cordillera Blanca, por ejemplo, o la escarpa que uno está acostumbrado a ver al pie de una montaña, donde tenemos la montaña y el quiebre de la ladera con el piedemonte que digamos, divide la falla, divide la montaña del piedemonte o la bajada. Acá no se ve eso, y a mí me hace acordar mucho de lo que pasa, por ejemplo, en los Apeninos. En los Apeninos, esto también fue muy discutido, estas son las rupturas del terremoto de Amatrice en Italia en 2016, y fíjense que acá rompió la falla, rompió en un lugar donde nunca había roto antes. O sea, acá no es que la falla rompe acá al pie de este cordón monzón. La falla rompe acá básicamente como deshojando, como una torta hojaldrada que se abre, y esto generó muchísimo debate porque las improntas morfológicas de Amatrice restringen el área de ruptura a, digamos, de acuerdo al modelado sismológico, la ruptura no debería llegar a superficie. Entonces se piensa que es muy posible que este tipo de ruptura esté de alguna manera acoplado, tenga un interplay con lo que se llaman deep-seated gravitational phenomena, es decir, fenómenos gravitacionales que tienen un asiento más profundo. Es importante tener en cuenta esto también, porque en geología de terremotos hay un gran debate respecto a qué son rupturas primarias, qué son rupturas secundarias, qué son rupturas gatilladas, qué son rupturas pasivas, y todo eso tiene un impacto respecto al tamaño del sismo que pudo haber generado esas deformaciones. Así que esa es otra de las cosas que estamos aprendiendo revisando la neotectónica sudamericana. Respecto al otro ambiente, que es la cordillera oriental y la zona interandina,
Acá es interesante destacar todo lo que también Carlos Benavente, la gente del INGEMET, ha estado mapeando con mucho detalle en la zona de Cusco, en donde se ven también, fíjense que se ven escarpas muy bien definidas que afectan a depósitos morrénicos, pero que tampoco forma parte de un frente montañoso, sino que están básicamente que aparecen en un relieve ya previamente positivo. Este tipo de morfologías, bueno, acá claramente se muestra una componente vertical y una componente transcurrente con grábenes coaxiales asociados. Esta foto está tomada desde acá, hacia esta cresta, entonces se ven muy bien los grábenes con depresiones asociadas a deformaciones posteriores a esta morrena. Y acá tenemos otro de los sismos que en 1969 rompió en la cordillera oriental, el terremoto de Pariahuanca, en la falla Huaytapallana. Y fíjense en acá, comparen con la falla que yo les mostraba cuando les decía esta falla tan prolijita en Quiches. Fíjense que acá ocurre todo lo contrario. Esto es lo que nosotros llamamos un hanging wall collapse scarp. O sea, esto es típico de una falla que, más allá que haya tenido movimiento transcurrente, claramente tiene una componente inversa, porque en el caso de la falla inversa yo tengo que expulsar todo ese material que inmediatamente cae. Entonces, este tipo de rupturas, obviamente, no van a dar rasgos lineares muy bonitos, no van a dar casi nada caras libres, y van a dar todo este tipo de bloques o caídas cosísmicas al pie. Eso es otro elemento también a tener en cuenta, y fíjense que también acá, esto tiene toda la pinta de una escarpa simple. ¿Ven? Que acá da la impresión que, digamos, el único desplazamiento está asociado, en este caso, en otros casos de Huaytapallana no, está asociado a relieves preexistentes, pero en este caso la falla rompió donde en ningún lugar había roto antes. En el caso de las sierras pampeanas, que es el otro gran ambiente asociado a todo lo que fue el desarrollo durante los últimos 8 millones de años del segmento de subducción subhorizontal pampeano, todo este desarrollo de un antepaís fragmentado es una de las grandes singularidades de este segmento de subducción subhorizontal, y nosotros sabemos acá que, digamos, desde el punto de vista morfotectónico son montañas en bloques, con diseño generalmente asimétrico, caracterizadas o constituidas por basamento cristalino, y limitadas por fallas inversas. Esas fallas inversas tienen la principal característica que la actividad más reciente ha ido migrado hacia la cuenca, o sea, down to the basin, en donde nuevamente las morfologías asociadas a deformaciones más recientes no están vinculadas por lo general al quiebre montañoso, que es lo que uno generalmente va, digamos, a mirar primero en la fotointerpretación, sino que está asociado en algunos casos a morfologías muy sutiles y en algunos casos a ninguna morfología. Fíjense, en esto es un caso de un, digamos, cabalgamiento de neises precámbricos sobre depósitos pliopleistocenos. Acá vemos una geometría cóncava hacia abajo, en donde la gran degradación mecánica del basamento y el ángulo prácticamente horizontal, paralelo a lo que es la pendiente, hace que la morfología acá sea cero, pero esto no hay duda que es una falla que tiene actividad cuaternaria. En la sección Carlos Paz nosotros hemos determinado casi 100 metros de desplazamiento de basamento sobre neógeno sin morfologías asociadas. De todas maneras, el caso interesante de las sierras pampeanas es que, digamos, la señal neotectónica todavía no ha podido ser capturada con redes instrumentales geodésicas, pero curiosamente uno ve que muchos de estas deformaciones, en este caso, sería la impronta de lo que nosotros llamamos el Piedmont Foreland, o el Foreberg. Acá están las fallas con actividad más reciente, y esta es una falla que ya se ha inactivado. En este sector, por ejemplo, cerca de Merlo, en el norte de la provincia de San Luis, fíjense, acá tenemos una deformación sumamente compleja, con tasas que están en el orden de 1 milímetro por año. Toda esta deformación es holocena. Estos sedimentos que tenemos acá, que están plegados, rotos, este basamento precámbrico que está montando paleosuelos que tienen 2000 años, etcétera, etcétera,
estas gravas más viejas, lo más viejo que tenemos acá tiene 7.000 años. Quiere decir que hay una deformación recurrente y concentrada acá, que implica que acá han habido eventos de ruptura superficial que obviamente no han sido capturados por la sismicidad histórica, pero que implica que, digamos, la capacidad sismogénica de estas estructuras está sin duda de magnitud 7 para arriba. En el condominio más austral, que sería digamos, el límite entre las placas de Scotia y Sudamericana, tenemos nuestra pequeña San Andrés, que sería el límite el límite onshore de la transformante que está caracterizada por el sistema de fallas Magallanes-Fagnano. También es un gran rompecabezas Magallanes-Fagnano, porque obviamente los sitios para estudiarla son muy escasos debido, bueno, a la cobertura vegetal y debido a una geología glacial también importante. Sin embargo, en los últimos años, en los últimos 5 años, 6 años, hay varios trabajos que han hecho muchísimos aportes, que los menciono acá en la bibliografía. Esta estructura es importante porque tuvo el sismo, digamos, continental de magnitud más significativa en 1949, en donde hemos podido encontrar algunas improntas, digamos, asociadas a terrenos con turba. La estratigrafía de turba, como ustedes ven, es muy bonita y es el paraíso del carbono 14, pero obviamente es bastante complicado llegar a encontrar cortes muy, muy significativos. Acá tenemos una escarpa de la falla, en donde fíjense acá la gran mortandad de árboles, de lengas, están asociados, asumimos nosotros, a este gran sacudimiento del terremoto del 49. Y por último, como dicen en inglés, last but not least, todo lo que sería el ambiente extrandino, el ambiente de interior de placa, el ambiente del slowly, o lo que se llamaba los stable continental interiors, que sabemos que no son tan estables. Básicamente destacar, bueno, que se han reportado muchas evidencias neotectónicas en la llanura chaco-pampeana, los trabajos pioneros de Castellanos y Pasotti. Bueno, justamente ayer recibimos la noticia del fallecimiento de Martín Iriondo, que lo quiero recordar acá, los trabajos de Ernesto Brunetto, de Giselle Peri, Rossello, muchos otros, y en Brasil, los colegas en Brasil que están trabajando realmente muy bien desde hace varios años, y podemos básicamente concentrar dos zonas de ocurrencia principal en Brasil, o al menos que han sido estudiadas, en el nordeste, en la región de Río Grande do Norte, en la Sierra do Mar. La gente Hilario Becerra y la gente de Natal ha mostrado muchos casos, como por ejemplo la sismicidad asociada a la falla de Samambaya, o digamos, filling wedges, cuñas de relleno de material superadyacente. Estos son materiales precámbricos, estos son cuñas de material sedimentario que ha sido rellenado, se supone asociados a ground motions o a movimientos de esos planos de falla. Estos colegas han podido documentar que durante el año han habido episodios sísmicos que generaron detonaciones en superficie, y bueno, si bien obviamente es muy complicado identificar o diagnosticar o establecer evidencias diagnósticas, realmente hay todo un potencial muy, muy significativo para el estudio neotectónico en Brasil. Bueno, vamos a ver si podemos concluir con la misma diapositiva con la que empezamos, mejor dicho, resumir. A ver, no sé si hice demasiada ensalada. ¿Sí? Sí, Carlos. Perdón. No sé si alguien me preguntaba algo. No, parece que alguien activó el audio sin querer. Ok. Bueno, entonces, a ver, decía, si posiblemente a esta altura les debo haber hecho una ensalada bastante significativa de nombre, fallas y geografía, pero si tuviéramos que volver a empezar o arrancar por donde empezamos, entonces, ¿qué podemos decir de la neotectónica sudamericana en un abstract así súper comprimido?
partamos de la base que la tectónica sudamericana actual está disciplinada por todo lo que es la tectónica transcurrente de sus extremos y todo lo que es los procesos de subducción que de alguna manera disciplinan la evolución de los Andes centrales en el sector central. Sudamérica tiene una gran variedad de contextos morfoclimáticos, morfotectónicos, y acá el punto es que nosotros no podemos partir en el análisis del terreno de paradigmas rígidos respecto a que mayor linealidad significa mayor actividad o menor edad del último movimiento. Espero haberles mostrado con varios de los ejemplos de esto que mostramos que no hay una correlación lineal, que la cosa es mucho más compleja y que uno obviamente debe ir desarrollando sus propios proxies para tratar de entender cómo se expresan o dónde están estas deformaciones más recientes. Por ejemplo, el caso que les mostraba de las sierras pampeanas, pero básicamente de todos estos. Y también quisiera remarcar que en el caso de los ambientes continentales estables, bueno, obviamente es un gran desafío poder analizar la neotectónica de estos contextos con los mismos parámetros que uno analiza la tectónica de otros ambientes, es decir, tratando de entender o de equiparar tasas de actividad, etc. Pero si bien las tasas de formación son más bajas, todo este tipo de manifestaciones se siguen dando. Se dan también con otro ritmo, con otra recurrencia, pero se dan también en este tipo de ambientes. Bueno, fue mucho más rápido que el vuelo de un cóndor, pero espero haber hecho una síntesis lo más apretada posible de este tema. Quería comentarles también que me pareció interesante que acabo de poner la charla, la presentación, la subí a la red, porque por ahí les pueden resultar de interés algunas citas bibliográficas o cosas de ese tipo. Así que, bueno, gracias por la atención, hasta acá era la charla. Bueno, Carlos, muchísimas gracias, no sé si están escuchando. Muy buena tu charla, muy interesante. La verdad que, como siempre, para los que ya te hemos escuchado dar alguna charla, siempre con mucha claridad. Mientras, bueno, hay algunas preguntas, ya paso, mientras ya te empiezan a felicitar. Acá hay una pregunta de Enrique Franco que dice: buenas tardes, gracias por la presentación. ¿Se podría considerar los volcanes activos como indicadores neotectónicos? Pues sabés que ahí te perdí. No sé si me estabas haciendo alguna pregunta. Sí, discúlpame, no sé si se ha escuchado, pero te vuelvo a repetir. Enrique Franco dice: buenas tardes, gracias por la presentación. ¿Se podrían considerar los volcanes activos como indicadores neotectónicos? ¿Pudiste escucharme? Te escuché. Sí, digamos, en algunos casos hay relación entre volcanismo y neotectónica, pero en mi experiencia es bastante complicado el tema. O sea, la neotectónica, los procesos tectónicos activos pueden tener relación con procesos gravitacionales, como algunos de los casos que mencionamos, y con procesos volcánicos también. La relación entre procesos tectónicos y gravitacionales, digamos que ha sido bastante estudiada, se ha avanzado bastante en esto. La relación entre procesos tectónicos y procesos volcánicos es un poco más complicada desde mi punto de vista. O sea, el fenómeno volcánico es un fenómeno que ocurre en muchísimos tipos de ambientes, y por ejemplo podemos tener casos como el que yo le mostraba ahí en Perú, en Cabana Conde, en donde todavía no podemos decodificar esa señal de qué es tectónico primario, qué es volcánico, qué gatilla qué. Por ejemplo, en el caso de la Sierra Nevada en California, colegas han reconocido que el volcanismo gatilla el desplazamiento de fallas. En Alaska se ha documentado lo contrario, o sea, hay desplazamiento de falla que gatilla actividad volcánica.
Entonces, en algunos casos están conectados, en otros casos no. Por ejemplo, recientemente, una cosa que yo vi, o que digamos que se discute en otros ambientes que no tienen nada que ver, por ejemplo, en el ambiente cercano al Mar Muerto, en Jordania, es que cuando hay pausa en el volcanismo, aparentemente hay mayor actividad en el fallamiento normal asociado a la transformante del Mar Muerto, quizá porque las fracturas acomodan una extensión que en otros casos acomoda el volcanismo. Esa es una hipótesis que algunos colegas están manejando para allá. Pero es un tema que yo creo que, en mi experiencia, hay que verlo, hay que manejarlo caso por caso. Y no siempre es sencilla la relación. Bueno, desde el chat de la plataforma Zoom tenés muchos agradecimientos. Muchas gracias, Carlos. Excelente, muchas gracias. Muy buena charla. Gracias, profe, dice Noelia Belén Vilches. A ver si hay alguna otra pregunta. Bueno, se me van corriendo, pero dice Daniel Basualto. Perdón, acá lo veo perdón, Augusto, acá sí. Lo veo a Gerardo Soto. Saludos, Gerardo, de Costa Rica, que dice: Gerardo trabaja en tectónica activa y volcanismo, y bueno, dice: la tectónica activa responde y promueve el volcanismo. Sí, yo también estoy de acuerdo, y me imagino que vos, Gerardo, de Costa Rica, eso lo ves a diario. Yo veo que en los Andes por ahí la cosa es un poquitito más complicada, pero bueno, no soy experto para nada en volcanismo, así que sí, tomo tu comentario. Gracias, Gerardo, saludos. Daniel Basualto dice: gracias, Carlos, consulta. Si bien hay recurrencia en terremotos de subducción de 80 a 150 años, ¿cuál podría ser la recurrencia para sismos intraplaca de ambiente transcurrente? ¿De ambiente transcurrente? Sí. Y es muy variable. Generalmente hay una relación empírica entre la tasa de movimiento y la recurrencia. Si vos tomás la falla de San Andrés, por ejemplo, que es una falla muy veloz, que mueve entre 15 y 30 milímetros por año, nosotros sabemos que en algún segmento de la falla de San Andrés, como vos decís, cada 80, 150, 200 años vas a tener un sismo. Ahora, también hay fallas transcurrentes intracontinentales, como las que terminan en el lago Baikal, en la Siberia, que tienen tasas de formación mucho menores. Entonces son estructuras que pueden tener recurrencias de algunos miles de años inclusive. Ahora, son estructuras también que tienen una alta capacidad de almacenamiento de energía elástica, y por ejemplo el terremoto del año 57 en Ibogo de Mongolia fue un terremoto, no me acuerdo del MW, pero creo que el MS anduvo en el 8.3, 8.4, o sea, equivalente a un terremoto de subducción prácticamente. Pero hay que tener en cuenta que la recurrencia es el parámetro más escurridizo que nosotros tenemos para tratar de entender en paleosismología, y es muy variable, depende de cuestiones reológicas, depende de la geometría, depende de la tasa de actividad, depende de asperities, depende de montones de situaciones, ¿no? Bueno, José Luis Gutiérrez pregunta: ¿existe relación con el ángulo de subducción de la placa de Nazca con la neotectónica? Sí. Bueno, ustedes vieron, tendría que volver a compartir pantalla, pero ustedes vieron digamos, el DEM con toda la distribución de, a ver si lo tenemos acá. Si ustedes recuerdan esta diapo, no sé si lo ven, van a ver que tenemos en todo lo que es el segmento de subducción subhorizontal pampeano, que tenemos deformaciones neotectónicas hasta más de 700 kilómetros hacia adentro de la fosa. O sea, y si ustedes comparan esa impronta con todo lo que pasa en los segmentos de subducción normal al norte y al sur,
es completamente diferente. En los segmentos de subducción subhorizontal, esa corteza más fría, como caracterizan los sismólogos, seguramente permite que esta ola de formación se propague de manera eficiente hacia los interiores. Pero sí, hay una diferencia muy, sobre todo en el flat slab pampeano, al norte y al sur, es prácticamente el día y la noche, ¿no? Bueno, Luis Rebori pregunta, doctor Costa, excelente su presentación, dice, el 28 del 8 hubo un sismo magnitud 2,5, profundidad 19 kilómetros, justo sobre la traza de la falla del Pizarro. ¿Tiene algún comentario? Perdón, ¿la falla cuál? Falla del Pizarro. La verdad que particularmente no sabría. ¿Será Aguada de Pizarro en Mendoza? No, dice falla del Pizarro. Podemos pasar. Lamentablemente, no recuerdo el nombre de quien pregunta, lamentablemente no tengo ese dato. No... Luis Rebori dice. Ok. Es un sismo Sí. de magnitud pequeña. Sí, de todas maneras, desde el punto de vista de lo que miramos los geólogos, que son los sismos fósiles, generalmente los sismos que generan improntas en superficie, o sobre todo de formaciones primarias, estamos hablando de sismos corticales someros y de magnitudes mayor de 5.5 para arriba, ¿no? En fallas inversas más todavía, pero lamentablemente no puedo darle más precisiones porque no conozco bien el... Aguada de Pizarro de Mendoza. Hola, Estela. Bueno, ahí Aguada de Pizarro es la falla que uno puede ver en la ruta 7 cuando va hacia Paramillos, pero la verdad que no tengo datos no tengo datos más precisos. Sí recuerdo que en algún momento cuando Ben Brooks, no sé, hace como 10 o más años, empezó a hacer los primeros estudios INSAR, él me mostraba cosas muy curiosas de esa zona. Y después, o sea, respecto a deformaciones recientes. Y después también charlando con otro colega del departamento, con Aldo Giacardi, que me parece que lo vi por ahí, Aldo también encontró cosas muy interesantes respecto a indicadores hidrogeológicos, pero a ver qué decís, Estela. Ajá, ok. De todas maneras, para nosotros poder ver esa impronta, esa deformación en superficie, de ese sismo en particular, necesitaríamos un evento de una magnitud, como digo, de 5 para arriba, 5.5 para arriba, sobre todo tratándose de deformaciones compresivas. Deformaciones compresivas, por lo general, están arriba, o sea, 6, y yo diría arriba de 7. ¿No? Piensen, por ejemplo, en las sierras pampeanas, nosotros tuvimos sismos de 6.5 y no movieron ni un cascote, o sea, no produjeron ni siquiera deformaciones secundarias. Carlos, te saluda Sebastián Vía. Dice, muchas gracias, excelente la charla. Como siempre, mucha claridad. Quería consultarte si es posible identificar de alguna manera rasgos neotectónicos en zonas suburbanas o urbanas. Sí. Absolutamente, es uno de los grandes avances de la neotectónica, ¿no? La geología 3D urbana, donde se trabaja con, bueno, obviamente con el apoyo de la geofísica somera, con el apoyo de perforaciones. En este momento ya en Europa se están trabajando en mapas 3D de las principales ciudades. Porque realmente uno tiene que, para cuestiones de planificación territorial, es fundamental conocer eso. Bueno, en lo que vos decís, Sebastián, el mejor ejemplo es Mendoza, ¿no? O sea, la falla de la calle Perú, que básicamente su escarpa todavía es reconocible en pleno casco urbano. O sea, hay muchísimas cuestiones para hacer, y obviamente con todo lo que se ha progresado con interferometría de radar, con todo lo que se ha progresado con topografía de detalle y con todo lo que se ha progresado con geofísica somera, realmente están dadas las condiciones para poder averiguar cosas que antes no, digamos, se nos escapaban totalmente, ¿no? Le quiero decir a Luis Rebori que ya vi su mensaje, voy a copiar su mail y le escribo, Luis, con mucho gusto. Bueno,
desde el chat No sé si esa era, si de, respondí tu pregunta, Sebastián. desde el chat en vivo de YouTube te saludan también, te dan felicitaciones. Víctor Ramos dice, excelente síntesis de la neurotectónica del continente. Francisco Hervé dice, gracias Carlos. Sebastián Perrou, excelente charla, gracias, dice. A ver si hay alguna pregunta. Con respecto al acortamiento reciente en los Andes del Norte, ejemplo anticlinal de Tame en el Piedemonte Llanero, Colombia. No sé, dice eso nomás. Pero no Eso, bueno, lo que yo comenté, no sé si apunta a eso, pero bueno, ahí se usaron, que es otro de los grandes puntos que estamos explorando, se usaron, digamos, marcadores aluviales como marcadores de la deformación, ¿no es cierto? Hay terrazas aluviales en conjunto con edades obtenidas por isótopos cosmogénicos. Nosotros estamos tratando de integrar, ahora creo que una de las grandes vías de análisis de la tectónica es trabajar ya no tanto con las deformaciones puntuales en la zona de fallas, sino también con todas aquellas deformaciones distribuidas que nosotros podemos capturar a partir de marcadores areales. Por ejemplo, balanceo de perfiles con modelado de superficies aluviales. Entonces, de esa manera uno tiene tasas de deformación que pueden llegar a ser más fidedignas de lo que realmente pasa en la falla. En el caso del anticlinal de Tame, los colegas que trabajaron ahí trabajaron modelando y con el apoyo de secciones sísmicas, modelando superficies aluviales y edades obtenidas por isótopos cosmogénicos. John Mario Ballestero Prada dice, ¿las terrazas datadas por cosmogénicos podrían ser la consecuencia de sismos en el frente de deformación? ¿O cree que son rasgos heredados de estructuras más profundas? No entiendo bien ahí, no sé bien a qué parte se refiere. Cuando uno data una terraza, básicamente lo que data es la señal de la radiación, digamos, la radiación cósmica, y de eso se deriva una edad. Lo que uno data ahí son ambientes deposicionales, y se obtiene una edad a partir de eso, pero no es esa edad no está directamente vinculada, excepto que nosotros, por ejemplo, hace poquito en la Sierra Chica logramos datar por isótopos cosmogénicos, en la falla de la Sierra Chica, en la Sierra de Córdoba, Argentina, logramos datar por isótopos cosmogénicos un bloque de basamento caído y que después fue montado por el propio basamento. Entonces el basamento constituyó un escudo a la radiación cósmica y nosotros lo que datamos fue el tiempo transcurrido desde que el basamento empezó a generar ese escudo. En esos casos sí se puede establecer una relación, no con un difícil discretizar sismo, pero sí con edades de deformación. Carlos, vos avísame hasta cuando quieras responder. Hay algunas preguntas más todavía. Jamis dice, hola gente, tremenda presentación, doctor. Mi pregunta, dentro de las sierras de Córdoba, precisamente en la falla de Nono, en el valle de Tras la Sierra, ¿cuáles son las técnicas para calcular el slip rate? Leí que tiene una slip rate de 0,2 o 1 milímetro por año. Perdóname que se me cortó nuevamente, se me entrecortó. Repetime, escuché Tras la Sierra, Dale, ¿se refiere a la falla de Merlo? A la falla de Por Nono, favor. dice, en el valle de Tras la Sierra. Sí. Dice, ¿cuáles son las técnicas para calcular el slip rate? Leí que tiene un slip rate de 0,2 o 1 milímetro por año. No, bueno, no hay, en la falla de Nono que yo conozca no ha habido un estudio preciso. O sea, uno generalmente para calcular el slip rate necesitamos o medir un marcador absoluto o tener dos eventos, dos horizontes de evento y calcular el por evento. La falla de Nono, hasta donde yo sé, o sea, no sé si hay algún otro colega que pueda tener más información que esté presente, eso fue descrito en la década de los 90 ya por Pablo Kremer y otros colegas, y básicamente se conoce un determinado desplazamiento, pero no tenemos piercing points, no tenemos, es decir,
marcadores estratigráficos en el labio alto, en el labio bajo, y no tenemos una edad que nos permita conocer una tasa. Por lo tanto, yo desconozco bien cómo se ha obtenido ese valor que se menciona, 0.2, pero me parece que necesitaríamos más constraints, sobre todo constraints cronológicos. Yo no podría dar un juicio de valor sobre esa medición. Bien, Carlos. Ricardo Manoni pregunta, ¿en qué proporción las fallas de neotectónica están relacionadas con reactivaciones de fallas preexistentes o anisotropías de las rocas subyacentes? Y te diría, Ricardo, que en el 99,9% de los casos, o sea, fíjense en que los ejemplos que yo mostraba, inclusive, bueno, los ejemplos de las fallas flexo-deslizantes son obvios, pero hay muy pocos casos donde una falla neotectónica, o sea, una falla que tiene actividad cuaternaria, reactiva o corta a partir de algo que no sea una anisotropía previa. Yo en los pocos casos que lo he visto, por ejemplo, en la falla en la falla de Atacama, en la falla Mititu, esas trincheras que yo les mostré, esa donde estaba el Mendinger poniendo el dedo. Ahí uno ve que coexisten fallas normales y fallas inversas, cuyos planos son distintos. Pero ahí hay toda una dependencia del ciclo sísmico y de lo que pasa entre esos casos, pero no lo he vuelto a ver, no es algo que uno vea comúnmente. Y después el otro lugar donde sí pueden aparecer, por ejemplo, estos ejemplos que yo les mostraba en los Apeninos, que a veces uno ve que, digamos, que las fallas se están cortando a través de la estratificación de calizas, y en otros casos siguen algunas fracturas secundarias, pero no una directriz principal, pero no mucho más. Había, perdóname, no quería dejar de destacar, creo que había una pregunta ahí de John Fletcher, hola John, que preguntaba algo sobre Cordillera Blanca. No sé si llegaste ahí o lo pasaste, pero en realidad el tema de lo que pasa debajo de la Cordillera Blanca me excede un poco. Hay varios trabajos al respecto que te los puedo pasar. Nosotros trabajamos más bien en la parte epidérmica, pero sé que hay bastantes polémicas sobre eso. Bueno, respecto a la Cordillera Blanca, David Traverso pregunta si las fallas normales que hay en la Cordillera Blanca en Perú se deben al ángulo de subducción oblicuo o a qué se debe. Mira, ahí hay, y en esto, bueno, no sé si anda Víctor todavía por ahí, pero hay mucha gente que puede darle una mejor exposición, una mejor explicación que yo. Mucha gente lo ha vinculado a colapso orogénico, muchos discuten sobre realmente qué pasa con la geometría de la falla, si eso es un detachment y a dónde va. Yo francamente no lo conozco, o sea, he leído bibliografía, pero lo que conozco, lo que hemos trabajado de la Cordillera Blanca ha sido a nivel de trincheras y a nivel de observaciones de morfologías principales. Pero si me dejas el contacto de David, te paso la bibliografía, porque hay bibliografía muy interesante y reciente también sobre ese tema. Sina Ferreira Gontijo. Profesor Carlos, gracias por la brillante conferencia. ¿Cree que puede haber reflejos de la tectónica andina en Brasil, en el sector del Atlántico Este? Y Ambrosina, yo creo que algo en el campo charlamos sobre eso. Yo creo que en definitiva lo que tenemos que considerar es la dinámica continental, ¿no? Porque, digamos, cuando uno está en Brasil, ¿qué es lo que viene de los Andes? ¿Qué es lo que viene del Push Ridge, de la cordillera, digamos, de la dorsal atlántica? Yo más bien lo veo como digamos, un presupuesto de deformaciones volumétricas que tiene que ver con una tasa de formación, con anisotropías corticales que acumulan energía elástica, e independientemente de la direccionalidad. Yo creo que eso está, y lo que uno tiene que tratar de empezar o entender bien, que ese es el gran desafío que sé que tienen ustedes, de descifrar cómo se da esa señal, cómo decodificar esa señal respecto a la impronta
superficial. Pero todas las cosas que ustedes me han mostrado en Brasil, lo que hemos visto con Hilario en el noreste, lo que hemos visto hace poquito ahí en Minas Gerais, claramente hay esa impronta de que con una tasa muchísimo menor, con una recurrencia muchísimo mayor, nosotros encontramos este tipo de situaciones. Ahora, en una cuestión dinámica, ¿cuánto de eso viene de la cordillera o de todo lo que es, digamos, la propagación del wave, de la deformación, vamos a suponer, de toda la corteza continental llega a Brasil? Seguramente. ¿Cuánto viene de la interacción de placas? También. Yo, francamente, no lo sé, pero básicamente prefiero pensar en términos de que hay un presupuesto de acumulación de esfuerzos, que eso se resuelve en deformaciones volumétricas, que hay N candidatos de anisotropías preexistentes para acomodar esas deformaciones, y que lo que nosotros tenemos que tratar de hacer es ir, obviamente, capturando las señales del terreno con los anteojos apropiados, con las gafas apropiadas, para ver cuáles son las señales que pueden ser diagnósticas de esos fenómenos. No sé si eso más o menos, Ambrosina, te da un poco alguna respuesta satisfactoria. Bueno, Carlos, la verdad que tenés todavía muchísimas felicitaciones en el chat en directo. Por ahora creo que es suficiente. Ya se me está empezando a mezclar todo un poco el Zoom con el... Me estoy volviendo loco yo también, así que no queda más que agradecerte por la presentación, ha sido excelente. Yo quiero agradecerte un poco en nombre de la Comisión de Tectónica por la buena predisposición que tuviste en esta charla. Sé que encima mañana tenés otra charla, así que, bueno, vas a estar a full. Yo con esto, digamos, vamos a dar por terminado el encuentro. Lo que sí voy a decirles es que esta presentación va a estar dispuesta en la página de la Asociación Geológica Argentina. No va a estar de manera inmediata, pero sí después de un pequeño cortecito, algún retoque que le tengamos que hacer al video. Y sí, aparte, decirles que la próxima charla será el día martes 22 de septiembre y va a estar a cargo del doctor Roberto Martino de la Universidad Nacional de Córdoba, con la conferencia titulada Deformación y metamorfismo de rocas granitoides, el caso del ortonei Chicamtoltina en el margen occidental de la Sierra Chica. Ese es un trabajo que ha desarrollado el doctor Martino con la doctora Lina Guereschi, y por supuesto van a estar todos invitados, y en la medida que nosotros vayamos desarrollando los talleres y ese tipo de cosas, los vamos a ir publicando para que todos y todas estén al tanto. Así que, Carlos, un enorme agradecimiento. No, al contrario, yo soy agradecido por la invitación. Yo sé que por ahí este medio no es el más adecuado para discutir o para interactuar con inquietudes o preguntas. Yo estoy a disposición de cualquier otra cosa que la gente quiera seguir charlando, quizás los que no tienen mi contacto, si hicieron captura de imagen en ese vínculo que les puse, pueden contactarme a través de ResearchGate, pero quiero que sepa que lamento si a lo mejor no podemos tener la interacción que corresponde, pero todo aquel que piense que tiene una pregunta que yo puedo responder, con todo gusto, me contactan a partir de ResearchGate o de